vamos a recibir en el piso al abogado Gumer Pérez. Un gran aplauso para él. ¿Cómo estás, Hola, Gumer? hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Vas a saludar a todos? Bienvenido, adelante. Se puede. Se ¿cómo Claro no? que sí, cómo no. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué haces? Gracias por ¿Cómo va? venir. Por favor. Gracias por la invitación. Adelante, por ¿Qué haces, favor, Yanni? Gumer, ponete cómodo. ¿Cómo ¿Todo estás bien? tú? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy Bueno. bien, por suerte. Con ganas de hacerte muchas preguntas, así como imagino que el panel también. Ajá. Porque, bueno, un momento decisivo, ¿verdad? Que se vivió en el día, no de ayer, de antes de ayer, para ser exacta, en las últimas horas, Sí. en donde se determina esta sentencia que ya no tiene vuelta atrás, que por lo que nos explicaba Eduardo Barreneche ayer, no se puede apelar más y que termina poniendo a Freijido con 5 años de prisión. Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Sí. Es así, Janina, como vos decís, es el fin de un largo proceso que judicialmente duró 5 años. 5 años. Y emocionalmente para las víctimas mucho más, porque esto empezó mucho antes, sobre todo a los chicos que yo defendí. Esto empezó en el año 2014 y fíjate que estamos en el 2022. Los hechos fueron los que más o menos todo el mundo sabe. Igual antes, porque el público se renueva y ni que hablar después de tantos años. Sí, claro. Entonces, para no dejarlo como los hechos fueron los que todo el mundo sabe, ya que estás viviendo de cerca este caso, haceme bien el cuento de qué fue lo que pasó. Esta persona era un profesor de música que dictaba clases en los colegios, algunos colegios privados de Montevideo, y bueno, tenía alumnos, además tenía un coro por afuera de esos colegios, un coro musical, a lo cual invitaba a chicos a participar de ese coro. El vínculo se trababa en relación a que él generaba una expectativa musical sobre los niños, y que eran todos muy chicos, en el caso mío en particular, a que yo patrociné, tiene 11 años en aquel momento, y bueno, y así se fue trabando el vínculo hasta que les invita a su casa particular, a darles clases particulares de música, y los chicos con ese entusiasmo que tenían, y era un referente dentro del colegio para ellos, y Claro. una persona que ellos admiraban. En ese momento se daba justamente una participación en un programa televisivo de mucha exposición, entonces se había transformado en un personaje público, con todo lo que eso conllevaba para chicos que estaban recién ingresando a la vida musical. Y bueno, en ese contexto es que se dan estas situaciones que fueron denunciadas y que hoy la Suprema Corte de Justicia ratifica. Se realizaban actos que son tipificados como la ley por atentado violento al pudor. Atentado violento al pudor es exactamente. Sí, ese es el delito por el cual se lo condena, el que se lo condenó en primera instancia, lo ratificó un tribunal de apelaciones y ahora lo ratificó la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que quede claro esto porque a veces hay algunos casos que a nosotros nos toca participar y a veces tenés algunas, lo que se llama sentencias en discordia. Quiere decir que, por ejemplo, en un tribunal de apelaciones son 3 ministros, 2 votan una cosa y 1 vota otra. La Suprema Corte de Justicia son 5, pueden votar 3 por una cosa o 1, en fin. En este caso es unanimidad. Actuaron un primer juez, que se llama el juez de garantía, un segundo juez, que es un juez de juicio, que fue el que llevó adelante todo el juicio oral, porque esto también es importante, porque este caso es de los primeros casos que fueron tramitados por el juicio nuevo, o sea, por el juicio oral, el Código Procesal Penal nuevo que rige del 2017 para nosotros en adelante. Entonces, también es una experiencia desde el punto de vista profesional y un desafío para todos los operadores jurídicos que participamos en esto. Yo como abogado de una de las víctimas, otro colega como abogado de otra víctima, la defensa de Freijido, la fiscalía, los jueces, estábamos todos recién empezando a poner en práctica este código nuevo. Y bueno, como te decía, ahora que el proceso judicial culmina en esta etapa, que es la etapa de las sentencias, podemos ir hacia atrás y ver que hubo un juez de primera instancia que trabajó y dictó una sentencia. A ese juez antes había un juez de garantía, después hubo un tribunal de apelaciones con 3 ministros y ahora hay una Suprema Corte de Justicia con 5, y todos
absolutamente todos dijeron que este caso merecía la condena. Claramente no queda ninguna duda. Gumar, atentado violento al pudor vendría a significar en el lenguaje coloquial abuso sexual a menores, ¿es Claro, así? sí, sí. Hoy la teoría moderna los recluye a todos estos tipos de delitos que estaban tipificados en el Código Penal como delitos contra la personalidad física y moral del hombre, contra las buenas costumbres. Hoy son abusos sexuales, son abusos, en este caso son reiterados abusos sexuales, atentados violentos al pudor, y bueno, yo no quisiera entrar mucho en detalle porque lo que sí tiene que quedar claro es que acá quedó absolutamente probado que es culpable. la culpabilidad de esta persona, que los chicos decían la verdad, porque en un momento se puso en tela de juicio a los chicos. La propia institución no les creyó en primera instancia a los chicos. Tan es así que esto siguió adelante y cuando aparece el tercer caso y justamente dentro de la familia de este señor, generalmente estos actos de corte sexual y atentados violentos al pudor. Los casos de abuso generalmente se dan en un contexto clandestino, o sea, en un contexto donde no hay testigos. Claro. Las personas que realizan este tipo de acciones son gente que tiene una determinada capacidad de atracción sobre otra persona. Claro, utilizan ese poder. Grandes manipuladores, personas que tienen determinadas condiciones histriónicas, ¿no? Que hacen que la otra persona se acerque más en temas de confiabilidad. Claro. Relaciones de asimetría, como en este caso, hay una relación de asimetría clarísima, era la relación profesor-alumno. Y bueno, y después lo que sumás vos también, ¿no? La exposición pública que claro, tenía. entonces no hay pruebas que vos puedas decir, bueno, había un testigo que los vio, claro, había una cámara que los filmó, esas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, la prueba de todo esto es el relato de las víctimas y, por otro lado, la prueba científica, las pruebas técnicas. O sea, todos los técnicos que declararon en este juicio, salvo los que participaban en la defensa del hoy condenado, eran contestes en afirmar que desde el punto de vista técnico estaban dadas todas las condiciones para decir que estábamos en presencia de un claro caso de abuso. Claro, Gumar. Te quiero preguntar a vos, como persona, porque sos abogado, pero... Yo soy padre, además. Sos padre, y a ese punto iba a preguntar justamente por eso. ¿Cómo haces desde este rol cuando viene justamente una víctima, que claramente como lo representás y sos su abogado, tiene que relatarte a vos las cosas para que tengas armas para poder defenderla, para manejar este caso, para sacar de adentro la parte humana, o cómo haces para que conviva la profesional con la humana y no quieras saltarle a la yugular a alguien? Sí, claro, mira, te entiendo perfecta la pregunta. Y eso es una de las cosas que más me cuestiono cuando atiendo casos de esto. Vale decir que yo me dediqué a defender víctimas porque entiendo yo que en determinado momento de la carrera uno tiene que optar, no puedes estar de los dos lados del mostrador. No quiero hacer propaganda, pero no está bueno trabajar en Coca-Cola y tomar Pepsi, no está bueno, ni que lo hagas en tu casa. Y en este caso, imagínate, si yo pasaría de un lado a otro del mostrador, defendería a víctimas y defendería a victimarios. Si yo fuese el papá de una víctima que contrata un abogado para que defienda a mi hija que fue abusada, no me gustaría que ese mismo abogado apareciera después defendiendo a un violador, por ejemplo, por decirte algo que la gente entienda. Y bueno, entonces es un tema muy delicado y pasa por escuchar a la víctima, más allá de lo que cuenten los padres en este caso, o los profesores, o los amigos, lo que fuera, es importante escuchar el relato de la víctima. Y yo lo primero que hice, y lo que hago generalmente, cuando vienen casos como estos a mi consulta, a mi estudio, hablo con las víctimas. Y ahí es una cuestión de poner, viste, la lupa bien, el foco arriba de eso. Y es de creer o no creer. Este caso era clarísimo. Los chicos tenían 11 años, no tenían por qué mentir, no tenían que inventar ninguna historia. Lo que relataban era un relato coherente, era afirmativo de los lugares, no había forma de eludir que las cosas hubieran sido de esa manera que fueron.
y lo demuestra la sentencia hasta de la Corte, que es una sentencia que tiene más de 100 páginas, o sea, los 5 ministros de la Corte se dedican a desmenuzar el caso y hablan de la prueba científica, de la prueba testimonial, robustecen las posiciones de las víctimas, que eso es clave para desentrañar casos de abuso sexual. El Tribunal Español, que yo cito en uno de mis escritos, y la sentencia lo recoge, dice que para nosotros, o sea, mejor dicho, para estar frente a un caso de abusos sexuales se tienen que dar 3 elementos, como que esos deberían estar siempre, ¿tá? La verosimilitud de la acción, o sea, tiene que ser un acto verosímil, tiene que ser algo creíble, tiene que haber la ausencia de una incredibilidad subjetiva, que eso quiere decir ni más ni menos que no tiene que haber ningún móvil espurio de venganza, de odio, pues si yo te tengo bronca a vos, o te tengo odio, te puedo inventar una historia para perjudicarte. O sea, si eso no hay, si yo no, en estos chicos no había un móvil espurio, no tenían animadversión contra la persona, no tenían ninguna intencionalidad de perjudicarlo, todo lo contrario. Lógico. El relato era verosímil, lo que decían se comprobaba con los hechos, decía esto era realizado en un piano que estaba puesto de esta manera, el señor se iba del otro lado del piano, ponía un almohadón sobre sus rodillas, comenzaba a sacarnos los zapatos, o sea, el relato era coherente, y cuando ese relato coherente es uniforme y no tiene ninguna fisura, y junto a los otros 2 elementos, dice, bueno, podemos estar. El relato incriminatorio era perfecto, o sea, los chicos estaban diciendo lo que había pasado. Ahora, ¿y en qué momento es que vos decís que no les creen a los chicos? Injustamente, porque si todo pinta tan bien, ¿qué pasa? ¿Hay algo en la justicia que está pasando? No, en la justicia no. ¿Por qué revictimizar a las víctimas claro, y encima que exista la duda? Yanina, en el primer caso, cuando esto pasa en el año 2014, los chicos ponen en conocimiento, después de un tiempo, hacen lo que se llama la develación, o sea, viene la develación y uno le comenta al otro, che, a vos cuando vamos a la clase, ¿a vos te pasa esto? Porque a mí me pasa esto. O ellos mismos se cuestionaban si lo que estaban haciendo, porque claro, la persona del abusador están matrizados, esta gente tiene una matriz, operan de la misma manera. No van por la violencia, van justamente, no son violadores que atacan a las personas por el lado físico o violento. Esto es manipulación, es estrictamente manipulación. Y entonces ahí los dos, más o menos, sí, a mí me pasa lo mismo. Deciden contarle uno a los padres, el otro espera, no le quiere arruinar las vacaciones, yo se lo voy a contar cuando volvamos del viaje. Qué difícil. Y ahí los papás con esto no saben qué hacer y lo primero que hacen es acudir al colegio. Y dicen, mire, pasa esto, hay un profesor de esta institución que nuestros hijos nos cuentan esto. El colegio, en una actitud para mí totalmente fuera de lugar, realiza una especie de simulacro o realiza una reconstrucción de los hechos en el mismo lugar, en la casa de esta persona, hace ir a los chicos, hace ir a... Tremendo. Los chicos se ven revictimizados, pero además cuando llegan, una cosa increíble, cuando llegan al apartamento que era donde se daban las clases, estaba todo cambiado, o sea, los muebles estaban en distintos lugares, el piano no era el mismo, o sea, había todo un movimiento que se había hecho para tratar de confundir y de justificar después lo que después no pudo ser justificado mediante la prueba. Pero cuando eso termina, el colegio entiende que había sido quizás algo que los chicos habían entendido mal y que no había estado dentro fuera de los parámetros de lo que era una lección de música, para decirlo de alguna manera. Este colegio, con este accionar tan poco adecuado por ser liviano en la forma de decirlo, ¿tiene consecuencias? Y bueno, en principio podría haber tenido consecuencias. Lo que pasa es que los padres no quisieron porque era el colegio donde iban siempre. Obviamente no quedaron conformes con las actuaciones de las autoridades del colegio. Autoridades que nosotros llevamos al juicio a declarar, y fueron a declarar el juicio, y reconocieron que esto había pasado, que fue idea de ellos hacer la reconstrucción, y bueno, entonces, o sea, declararon todos los técnicos que intervinieron en ese momento, y fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Como se da el primer hecho, y uno de los chicos, de los padres, decide presentar la denuncia. Se presenta la denuncia, se presentan las pruebas,
Y en aquel momento nos regía el Código Penal viejo, el anterior, que implicaba que cuando un fiscal pedía el archivo de la causa, el juez no se podía oponer. O sea, el fiscal pedía que se archivara y el juez tenía que archivar. En este caso, hubo una fiscal, que fue la que entendió en ese caso, y entendió que no había prueba suficiente como para procesar, y archivó. El otro que no había denunciado quedó pensando, qué horrible, no nos creyeron, el otro fue y todavía que declaró y dijo todo. Y sí, te Cuando vuelve a pasar lo mismo, pero en este caso con el hijo de la esposa de este señor, el chico que yo defendí le dijo al papá, yo quiero que vayas a denunciar ahora. Porque si yo hubiese denunciado esto, No pasaba. fulanito no hubiese sufrido lo que sufrió. Así que yo quiero que vayas. Solidario. Claro, 5, 6 años más grande, Claro. 16, 17 años, ahora tienen 19, en el momento tenían 11. Claro. Y bueno, y ahí fue que los padres deciden venir a verme y me cuentan todo esto. Y yo lo primero que digo, bueno, yo quiero hablar con los chicos. Los traje a los dos al estudio, los senté ahí y los escuché. El quiebre se da ahí, Gumer, cuando la segunda víctima denuncia, el quiebre del caso. Y sí, claro, porque lo anterior había quedado como tapado. Claro. O sea, Sí. al haber desacreditado a los chicos quedaron en falsa escuadra. No nos creyeron. Imagínate cómo te sentís si lo que estaban contando les había costado, porque todo lo que cuesta haber vivido esas situaciones horribles que era la que vivían, cuando lo pudieron decir, lo pudieron sacar, se lo contaron a sus padres, los padres fueron, se lo contaron al colegio, el colegio hace todo esto, van, lo llevan a la justicia, intervienen la justicia y ellos ven que se archiva la cosa, o sea, quedaron con un estado de decepción, decepcionado, diciendo, bueno, o sea, entonces cuando ven que pasa el segundo, y ahí dice, bueno, ahí puede ser que eso que decís vos, el segundo, el quiebre, la segunda parte. Y bueno, y ahí es que... Ahora, Gumer, como profesional, escuchando el relato, me surge la duda en la forma de operar que tenía este docente. Brindaba expectativas musicales, es como una promesa de algo que va a ocurrir. ¿Esto es un agravante en el caso o no hizo diferencia? En realidad, técnicamente no es un agravante, pero sí condicionaba la acción de la persona, porque esa situación le generaba una expectativa de ocupar determinados lugares en distintas audiciones, que creo que le llaman así, ¿no? Sí, audiciones. sí, claro. Entonces, Sí. y O castings. claro, Sí. la posibilidad de realizar viajes, de ir a cantar a otros lados, de tocar los instrumentos que cada uno de ellos quería. Fíjate vos que surge en el propio expediente que los chicos, a partir de ese momento, no quisieron saber más nada con la música. ¿Eso no cuenta como, nada, como nada. promesa de retribución o algo de eso? El que fue y que estaba encantado de que iba a aprender clases de piano, no quiso saber más nada con la música. Por supuesto, Obvio. ¿cómo no va a ser de esa No, manera? Obvio. Y genera esta situación de asimetría, ¿no? Como decías Por vos. supuesto. Entonces, cuando ellos ven que la posibilidad se les da de vuelta y le transmite uno de ellos a los padres, ahora quiero que lleves a esto, y ven que hay una posibilidad de revertir lo anterior, bueno, ahí es que nos ponemos el caso al hombro, hacemos la denuncia, pedimos que se desarchive la causa vieja anterior y vamos de vuelta por todo. Por eso fue un juicio que en lo particular a mí me llegó mucho, Y claro, ¿cómo no porque te va a lo viví directamente desde que los chicos vinieron al estudio y me contaron eso y cómo fueron atravesando todos los procesos, porque esto hoy, a 5 años de aquello, pónganse a pensar todo lo que pudieron haber pasado durante ellos. Tuvieron que declarar frente a una cámara Gesell, algo que para los chicos no es común, ni para nosotros, ni para nada. Yo vi todos los días el jugado, no me llama la atención. Un vidrio, una persona atrás de un vidrio, como en las películas, ¿viste? Y las preguntas por Lo ves en películas. No, claro, ¿viste? Nunca pensás que te va a pasar a vos. Un nene de ahí es declarando un intimidante. jugado, ¿viste? Contando lo que le había pasado. Gumer, ¿puede haber más víctimas? Y puede haber, sí. No sé. ¿En este caso sí, en concreto? En Y este bueno. Con caso, este señor, ¿no? En este caso, y esto me lleva... Y ya capaz que se podían haber presentado, no sé. Ok. Esa pregunta no la sé. Pero... Esto me lleva a otra pregunta. Está bueno lo que dijiste, que te pones de tal lado del mostrador, digo, defendiendo a víctimas. Ayer Eduardo Barreneche decía que sentaba un precedente esto. Hoy, como padre, como abogado y como abogado, en esa posición,
¿Sentís que si pasa algo de esto, ahora sí la gente se va a animar a hablar, sobre todo los chicos? Yo creo que sí, y creo que está bueno que... ¿Y qué tienen que hacer? No, yo creo que está bueno esto, que los operadores jurídicos que trabajamos en casos como esto, salgamos a contar estas cosas, porque Claro. si esto no se cuenta, puede pasar desapercibido. Claro. Y para mí no es un caso más, no es un juicio más que gano, la verdad que no. Era el juicio que yo quería ganar. Exacto. Porque viste cuando tenés algo y decís, o como sos un jugador de fútbol y tenés un partido, me gusta ganar todos, viste, juego para ganar, pero lo quiero ganar. Porque no sé, porque el golero, cuando era chiquito me hizo un caño y me quedó acá, viste. Bueno, yo lo quería por los chicos. Claro. Y la prueba está que cuando hablamos el otro día, llegué tarde, estaba en el interior, por un juicio en el interior, llegué tarde a Montevideo y me puse a cenar y a última hora vi la sentencia, les empecé a escribir enseguida, ¿viste? Y la respuesta vinieron enseguida. Pero estaban expectantes a este fallo. Lógicamente. Porque si este fallo, que era ni más ni menos que el de la Suprema Corte de Justicia, anulaba... Era otro, claro. Otra vez, viste, nadie nos creyó, todo lo que volvimos a hacer de vuelta. Terrible. Y bueno, esto fue un espaldarazo. La sentencia es brillante porque robustece la declaración de los chicos. Bien. Los pone en primera línea. Bien. Está excelentemente bien redactada. Está buena leerla, porque a pesar de que no tenés conocimientos jurídicos, los que no están en el mundo del derecho lo pueden interpretar y se aprecia claramente cómo toda la prueba básicamente estriba en la declaración de la víctima, pero además en todos los apoyos técnicos que reconocen que las cosas fueron así. Y las cosas fueron como dice en la sentencia, y no como se pretendió hacer creer en determinado momento en el juicio, que este señor era poco más que la víctima de estos chicos. Ahora, ya que Terrible. estamos hablando de todo el proceso legal y que decías que no es un caso más, para los que no estamos tan habituados, ¿qué tan común es que ocurran cosas como, por ejemplo, que en la apelación no solo se ratifique la sentencia, sino que se dé más sentencia y que después las decisiones sean unánimes? ¿Eso es habitual? Está buena la pregunta, porque está bien que la gente sepa. No es muy habitual y cuando pasa es porque la cosa, los que la van entendiendo y van escalando hacia arriba van viendo que la cosa era peor. Porque fíjate que en un primer caso un juez entendió que era responsable y lo condena a 3 años. La defensa apela. Obviamente la Fiscalía también apela porque la Fiscalía había pedido 7 años de pena, de condena. Entonces la Fiscalía apela, nosotros como abogados de las víctimas coadyuvamos adherimos en la apelación, va a un tribunal de apelaciones, el tribunal de apelaciones ratifica todo lo actuado por el primer juez y dice, está bien, debe ser condenado, salvo en cuanto a la pena. La baja. No, en vez de 3 va a ser 5 ahora. Claro. Pasa a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia ratifica todo y dice que la pena es una pena que es legal, que decir que está dentro de los parámetros, entre el mínimo y el máximo, está perfecta la pena. Y entiende que la pena son de 5 años. Para casos de abuso sexual de estas características o parecidos o similares a este caso, no, yo no leí mucho, pero me iba a fijar en la jurisprudencia. No debe haber muchos casos que tienen una pena de 5 años. Realmente 2, 3... Y eso no es relativamente raro, y me pongo del lado de la Las penas gente siempre te van a que parecer de repente nos está bajas. mirando. Eso, ¿no? Sí, claro. Porque se habla de que en general cuesta que estas personas se recuperen al 100% y vuelven a la sociedad y vuelven a convivir nuevamente con menores y generalmente también reinciden. Entonces, ¿qué pasa con esos 5 años? Bueno, ¿Vos ahí, qué opinás? Janina, sí, está. Lo que pasa es que el tema de las penas... ¿Qué opina Gumer, no el abogado? No. Las penas siempre van a ser cuestionables. Nosotros podemos tener un régimen de penas que para unos puede ser mucho, para otros puede ser poco. En otro país, una situación de esta capaz que le dan 20 años, Claro. 15 años. Por eso. Pero vos ponete a pensar que acá el homicidio tiene una pena de 20 meses de prisión. El homicidio, la muerte de una persona. ¿Ah? Empieza de ahí, ¿no? Después se puede ir a 30, que es el máximo. El mayor guarismo, la pena más alta en Uruguay son 30 años. 30 O sea, años. nadie puede ser condenado por más de 30 años. Está bien, pero igual está lejos 5 de 30. Está lejos, pero bueno. 30 es homicidio especialmente agravado, muerte, acá no hubo muerte. Entiendo. Bueno, Entiendo lo que decís. Es Podemos como está discutir, escrito, ¿no? de las penas podemos discutir y
yo qué sé, y a nadie le va a decir, bueno, es una pena adecuada, porque el que defendía le va a decir que es mucha, y el que atacaba, si yo hubiese pedido que fuese menos. Claro. Entonces, Bueno, y más Gumer, allá- antes de irme de acá del tema de las penas, este año y medio que él cumplió ya, estuvo en Sí. prisión, ¿se descuentan de estos 5 años que Sí. le fueron sentenciados? Se descuentan, Obvio, sí. Se descuentan. ¿se descuentan? Por eso es que hay una posibilidad de que se disponga el reintegro a la cárcel. Pero el señor está fuera, no está preso. Bueno, Eso pero es lo que ¿cómo iba a una preguntar. posibilidad del reintegro? ¿No va a ir sí o sí? Sí, claro. No como una debe- posibilidad de Claro, reintegro. sí, debería, porque ahora es impulso procesal. Quiere decir, la Corte emitió un fallo, dijo, bueno, entendemos que la pena es de 5 años. Sí. Lo remite al juzgado de origen para que aplique la pena. El juzgado va a tener que mirar de los 5 años, ¿cuándo empezó a computarse los 5 años? Desde el primer día que estuvo preso. ¿Cuándo fue? Desde la formalización. Eso fue creo que en septiembre del 2018. Bueno, por eso vuelve a la cárcel. Bueno, sí. Debería volver. No, ¿sí? el debería no lo entiendo, de verdad, en serio. Claro. La posibilidad Lo que del debería me mata. Sí, sí, ¿Existe sí, la no. chance de que no vaya a la No, cárcel? a ver, hay mecanismos liberatorios, como puede ser tramitar una libertad anticipada, institutos que pueden... No me corresponde a mí hablar porque yo no soy la defensa de él, pero Hay recursos. hay vías recursivas que se pueden ensayar. No debería, pues yo te dije, no, son 5 años la condena. Bueno, empezó en tal fecha, hasta hoy ¿cuánto va? Tanto, bueno, venga, el saldo lo debe cumplir. Claro. Le Gumer, quiero- para completar esto que pregunta Yanni, perdóname, se habló mucho de un registro de violadores, la castración química, etcétera. ¿Hay alguna pena complementaria aparte de los 5 años? ¿Trabajo psicológico? No, en este caso en particular no. La condena es a los 5 años de penitenciaría, con descuento a la preventiva sufrida, también te dice. Y no lleva No entra un tiene penas registro, como dice no él. tiene una pena accesoria esta, no tiene una pena Ani, accesoria. perdón, que estabas por No, preguntar. era vos. justamente eso lo de Marian. Era eso. Bien. Bueno, Perdóname. a veces hay casos que se resuelven con, por ejemplo, el cumplimiento de tareas comunitarias, la prohibición de relacionarse con menores en institutos, en los casos, por ejemplo, son los casos que están previstos en la ley Pero él no 19.580, tiene que es la ley de prohibido. violencia doméstica basada y la otra que es la ley de violencia hacia la mujer basada en género. Entonces ahí, si las personas que cometieron algún delito fueron declaradas culpables, se le puede, por ejemplo, suspender la patria potestad, entre otras cosas, se le puede prohibir realizar, desempeñar sus funciones en lugares donde concurran menores. En este caso no es, en este caso la sentencia pura es los 5 años de penitenciaría, que es Gumer, la pena. Claro, me tengo que despedir que me queda mucho programa, pero rápidamente, ¿hay una lista negra de abusadores sexuales en Uruguay? Para Hay un cerrar? registro, ¿Hay un registro? que funciona, las personas forman parte de ese registro. A veces, o muchas veces, es cuestionado estos registros porque sé que surgen como una especie de planilla de antecedentes y que bueno. Bueno, de hecho son De hecho antecedentes. son antecedentes. Si a mí me sacan la libreta en el auto, hay un registro de Por de supuesto. cuánto soy, va a aparecer mi nombre que me sacaron la libreta porque estaba Por supuesto. manejando No, porque aparte borracho. en realidad, en el caso de que es público, pero si no fuese público, él en 5 años podría estar dando clases de nuevo. Claro. Sí, tal cual. claro. Bueno, Debe suceder. de hecho, durante el periodo esta persona, creo que sacó un canal de YouTube o estaba, digo, porque no tenía prohibido el ejercicio de su profesión y eso. Y como condenado ahora también se le toma el ADN. Sí, el registro, Claro. para un Queda en registro el eventual. registro, exacto. Sí, Queda en el eventualmente podría ser también. Gumer, Lo, sí. lo que tiene que quedar claro acá Sí, es sí, que sí. hubo un proceso Sí. que duró 5 años, que se declaró culpable a la persona que fue acusada en un primer momento Unánimemente. y que fue por unanimidad. Exacto. Y que no Perfecto. hubo ninguna autoridad judicial que en este país que haya visto esto desde otro lado o que le haya quedado la duda. Acá actuaron todos estos magistrados que yo te digo y todos fueron coincidentes en lo mismo. Perfecto. O sea que es sólida la sentencia, unánime y no admite discusión. Excelente, Chau. Gumer. Muchísimas gracias entonces Felicitaciones. por Gracias, este Janina. momento. Chicos, Que gracias por la despedimos con un invitación. aplauso. Gracias a ustedes. Bravísimo, como
Muchas gracias. Y un gran honor también ser parte de esto, con este programa, de contar las cosas que hay que contar, que a la sociedad le importa. Está bueno, está bueno. Está bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque va más allá de la trascendencia, porque alguno te puede decir, que vas a la tele, ves esto que dice que sos mediático. No. Son cosas que hay que saber. Son cosas que la gente tiene que saber porque está bueno que la sociedad sepa esto y que entre nosotros convive gente de la cual hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, exactamente. Bueno.